¿Cuándo fue la última vez que miraste las estrellas y simplemente te dejaste maravillar? De niños, todo nos parecía mágico. Pero algo ocurre al crecer. Aprendemos a sumar, a trabajar, a aparentar. Y olvidamos lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Un pequeño príncipe intentó decírnoslo hace casi 80 años. Y aún hoy, sigue susurrándolo a quienes se atreven a escuchar con el corazón. Hoy, no solo vas a redescubrir el Principito. Vas a entenderlo como nunca antes. Vamos a explorar los mensajes ocultos, los símbolos que pasaste por alto. Y las lecciones de vida que podrían transformar tu manera de amar, de mirar, de vivir. Porque El Principito, lejos de ser un cuento infantil, es uno de los libros más poderosos jamás escritos sobre la soledad, la amistad y el sentido de la vida. Y lo escribió un hombre que supo lo que era estrellarse en medio del desierto. Literalmente. Antoine de Saint-Exupéry, piloto y poeta, escribió esta obra en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entero parecía haber olvidado lo que realmente importa. Así que, si alguna vez te sentiste perdido, si alguna vez sentiste que el mundo adulto no tiene sentido, este vídeo es para ti. Prepárate para un viaje profundo, mágico y emocional. Porque cuando termines, ya no mirarás las estrellas igual. Comencemos. Nuestra historia comienza en un lugar inesperado, el vasto y solitario desierto del Sahara. Un piloto de avión, nuestro narrador, se ha estrellado en medio de la nada sin agua ni comida suficientes. Completamente aislado a miles de kilómetros de cualquier lugar habitado, intenta desesperadamente reparar su aeronave antes de quedarse sin provisiones. Es en este momento crítico y vulnerable, cuando aparece de repente un niño pequeño con cabello dorado y una bufanda del mismo color. Este niño no pide agua ni ayuda, sino algo completamente sorprendente: por favor, dibújame una oveja. La petición es tan inesperada que el piloto cumple el extraño deseo. Dibuja una oveja, pero el niño la rechaza diciendo que está enferma. Dibuja otra, y el pequeño príncipe dice que no es una oveja sino un carnero. Tras varios intentos fallidos, el piloto, frustrado, dibuja simplemente una caja con agujeros y le dice: la oveja que quieres está dentro de esta caja. Para su absoluta sorpresa, el Principito queda completamente satisfecho con este dibujo improvisado. Es exactamente como la quería, exclama con alegría. Puede imaginar la oveja dentro de la caja exactamente como él la desea, sin las limitaciones de un dibujo concreto. ¿Cuándo fue la última vez que usaste tu imaginación de esta manera? Nos hemos olvidado, como adultos, de ver más allá de lo evidente. Este primer encuentro es profundamente revelador, porque establece uno de los temas centrales de la obra: el contraste entre la mirada infantil y la adulta. El piloto nos cuenta cómo de niño, a la edad de 6 años, vio una ilustración sobre serpientes boas en un libro y dibujó lo que él llamaba boa cerrada, una boa que se había comido a un elefante. Sin embargo, cuando mostraba su obra maestra a los adultos, todos decían: «Es un sombrero». No importaba cuánto explicara, nadie podía ver más allá de la forma externa para comprender lo que realmente representaba el dibujo. Desanimado, el piloto dibujó entonces el interior de la boa para que los adultos pudieran entender, pero le aconsejaron que dejara de dibujar serpientes y se dedicara a la geografía, las matemáticas y la gramática. Esta incomprensión lo llevó a abandonar su potencial carrera artística por una más seria y práctica. Cuando el Principito aparece y acepta con entusiasmo la caja con la oveja imaginaria dentro, está validando aquella visión infantil que el piloto había abandonado hace tanto tiempo. Es un momento poderoso y transformador, que nos muestra cómo los niños pueden ver más allá de lo evidente, utilizando su imaginación para completar lo que no está a simple vista. Fascinado por este extraño visitante, el piloto comienza a hacerle preguntas sobre su origen, descubriendo poco a poco una historia que cambiará para siempre su forma de ver la vida y el mundo. A lo largo de varios días, mientras el piloto intenta reparar su avión, el Principito le cuenta sobre su hogar, un planeta tan diminuto que más que un planeta parece un asteroide.
Este pequeño mundo, conocido como el asteroide B612, es tan pequeño que se puede dar la vuelta en unos minutos y ver una puesta de sol varias veces en un mismo día, simplemente moviéndose unos pocos pasos. En mi planeta, explica el Principito, si quiero disfrutar de un atardecer, basta con mover mi silla siguiendo el sol. En días particularmente melancólicos, llega a ver hasta 43 puestas de sol consecutivas, encontrando consuelo en la repetida belleza de este espectáculo natural. Su planeta es un lugar de extraordinaria simplicidad, pero lleno de responsabilidades cotidianas. Tiene 3 volcanes que limpia meticulosamente cada semana. 2 están activos y 1 extinto, pero como explica el Principito, nunca se sabe, así que limpia también el volcán extinto. Esta meticulosidad nos muestra su sentido de la responsabilidad, incluso hacia lo que parece no necesitar atención. Debe estar siempre vigilante contra los brotes de baobab, árboles que si se dejan crecer pueden volverse enormes y destruir su pequeño mundo con sus raíces. Es cuestión de disciplina, dice el Principito. Por la mañana, después de arreglarme, arreglo mi planeta con cuidado. Esta tarea diaria es una clara metáfora sobre la importancia de afrontar los problemas cuando son pequeños, antes de que crezcan y se vuelvan inmanejables. Contempla las estrellas cada noche, viendo en ellas no solo puntos de luz, sino mundos por descubrir, posibilidades infinitas. Para él, el cielo es un mapa de lugares por explorar, no un simple telón de fondo. El cuidado minucioso que el Principito dedica a su pequeño planeta es una lección poderosa sobre la responsabilidad y el cuidado del entorno. Cada día, después de arreglarse a sí mismo, arregla cuidadosamente su mundo, manteniendo un equilibrio frágil pero armonioso. ¿Qué baobabs estás dejando crecer en tu vida? ¿Qué problemas pequeños has ignorado hasta que se volvieron demasiado grandes para manejarlos? Este diminuto planeta es una metáfora perfecta de nuestra propia vida interior, un espacio que requiere atención constante, vigilancia contra fuerzas destructivas y apreciación de la belleza que nos rodea. La simplicidad con que el Principito describe su mundo contrasta fuertemente con la complejidad innecesaria que muchos adultos introducen en sus vidas. La vida tranquila y rutinaria del Principito cambió para siempre con la llegada de un elemento transformador, una rosa única y extraordinaria que brotó un día en su planeta, diferente a cualquier planta que hubiera visto antes. Esta rosa llegó misteriosamente como una semilla traída por el viento. Floreció en una flor extraordinariamente hermosa, pero increíblemente vanidosa y compleja. Desde el primer momento, mostró una personalidad contradictoria, que fascinaría y confundiría al pequeño príncipe. La rosa le pedía constantemente atención y cuidados especiales. Exigía protección contra corrientes de aire, quejándose de que el planeta era demasiado frío. Pedía ser cubierta con una campana de cristal durante las noches. Se vanagloriaba de sus espinas y su perfume, presumiendo que podría embalsamar el planeta entero. A veces fingía estar enferma para recibir más atención. Hacía comentarios que herían profundamente los sentimientos del Principito. El cuidado diario que el Principito dedicaba a su rosa era meticuloso y lleno de amor. Cada mañana la regaba con agua fresca, ajustaba su campaña de cristal para protegerla del frío nocturno, y la escuchaba pacientemente. Cuando la rosa tosía o estornudaba, el Principito se preocupaba enormemente, temiendo que hubiera contraído alguna enfermedad misteriosa. La rosa, por su parte, se comportaba de manera profundamente contradictoria. A veces parecía disfrutar genuinamente de la atención del Principito, ruborizándose de placer cuando él la admiraba. Otras veces hacía comentarios hirientes o despectivos. Un día, cuando el Principito mencionó sus espinas, ella respondió con crueldad: «Las espinas no me importan, son para asustar a las fieras. Y tú has estado recogiendo esas orugas asquerosas, ¿quién me protegerá de ellas?». Estas palabras hirieron al Principito, quien solo había estado cuidando de su planeta con devoción. Fue entonces cuando comenzó a dudar del amor que sentía por la rosa. ¿Era realmente tan especial como él creía? ¿O simplemente estaba siendo manipulado por sus vanidosas exigencias? La rosa también contaba historias fantásticas.
que inicialmente maravillaban al Principito. Le decía que venía de un mundo de gigantes, que había visto estrellas que nadie más había contemplado, y que podía soportar cualquier clima excepto las corrientes de aire. Con el tiempo, el Principito comenzó a ver a través de estas exageraciones. A pesar de todo, había momentos de ternura genuina entre ellos. Una noche particularmente fría, cuando el Principito colocó la campana de cristal sobre la rosa, ella susurró: «Te agradezco que me cuides. Sé que a veces soy difícil, pero es porque tengo miedo». Este raro momento de vulnerabilidad tocó profundamente el corazón del Principito, pero no fue suficiente para sanar la confusión que sentía. La relación con la rosa se volvió tan complicada y emocionalmente agotadora que finalmente, sintiéndose incomprendido y triste, el Principito decidió abandonar su planeta para explorar otros mundos y buscar amigos que pudieran entenderlo mejor. Cuando comunicó a la rosa su decisión de partir, ella reaccionó con orgullo, diciendo que estaba bien, que no necesitaba su protección. Sin embargo, al momento de la despedida, una lágrima brilló en sus pétalos, revelando que, bajo toda esa vanidad, realmente amaba al Principito y temía perderlo. «Deberías haberme juzgado por mis acciones, no por mis palabras», susurró la rosa mientras el Principito se alejaba. «Las flores somos tan contradictorias, pero te he amado, aunque nunca supe cómo demostrártelo adecuadamente». Estas palabras de despedida se grabarían profundamente en el corazón del Principito durante todo su viaje, un recordatorio de que el amor verdadero a veces se esconde detrás de comportamientos que no comprendemos completamente. Fue su primer aprendizaje sobre el amor y sus complejidades, una lección que solo comprendería plenamente al final de su travesía. Has conocido a personas como la rosa, que ocultan su vulnerabilidad detrás de una fachada de orgullo. ¿Qué importa más, lo que alguien dice o lo que hace? Con un corazón confundido pero lleno de esperanza, el Principito comienza su viaje intergaláctico. Utilizando una bandada de pájaros salvajes que pasaba por su planeta, se dejó llevar hacia las estrellas, comenzando una odisea que lo llevaría a visitar 6 planetas diferentes antes de llegar a la Tierra. Cada uno de estos planetas estaba habitado por un solo adulto, personajes que representan diferentes aspectos de la sociedad adulta que Saint-Exupéry quería criticar con agudeza. El primer planeta que visita el Principito es el hogar de un rey solitario. Este monarca es la personificación perfecta del poder vacío y absurdo. Vestido con un magnífico manto de armiño y sentado en un trono majestuoso, gobierna absolutamente nada. Cuando el Principito llega, el rey se emociona enormemente, pues finalmente tiene un súbdito sobre quien ejercer su autoridad. Lo más absurdo de este personaje es que cree gobernar sobre todo el universo. «Las estrellas me obedecen», dice orgullosamente al Principito. Cuando el pequeño príncipe le pregunta cómo hace para que un astro le obedezca, el rey responde con una lógica circular asombrosa: «Simplemente les ordeno hacer lo que de todos modos van a hacer. Les ordeno salir cada día y ponerse cada noche. Es cuestión de tener autoridad». El rey ofrece al Principito ser su ministro de justicia, pero no hay nadie a quien juzgar excepto una vieja rata que se escucha ocasionalmente. Incluso le ofrece nombrarlo embajador, pero ¿de qué sirve un embajador cuando no hay otros reinos que visitar? Cuando el Principito decide partir, el rey, desesperado por mantener su ilusión de autoridad, le ordena que se quede. Al ver que el Principito insiste en marcharse, rápidamente cambia su orden a que puede irse, pero que está obligado a hacerlo, retorciendo la realidad para mantener su sensación de control. ¿Conoces personas que actúan como este rey? Que necesitan sentir control, sobre todo, aunque en realidad no controlen nada. ¿Has sentido alguna vez esa necesidad de tener autoridad, incluso cuando es ilusoria? El segundo planeta es aún más pequeño, apenas más grande que una casa. Aquí vive un vanidoso, un hombre completamente obsesionado con ser admirado. Cuando el Principito llega, el vanidoso se emociona pensando que ha llegado un admirador. ¡Ah! Por fin la visita de un admirador, exclama con júbilo. Lo triste de este personaje es que vive completamente solo en su planeta.
Cuando el Principito le pregunta cómo puede ser su admirador si son las únicas dos personas allí, el vanidoso simplemente le pide que aplauda y lo admire sin cesar. ¿Qué significa admirar?, pregunta el Principito con genuina curiosidad. Admirar significa reconocer que soy el hombre más guapo, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta, responde el vanidoso con absoluta seriedad. Pero si eres el único hombre en tu planeta, observa lógicamente el Principito. Esta observación tan obvia no perturba al vanidoso en absoluto, quien simplemente insiste en que lo admire de todos modos, incapaz de ver lo absurdo de su situación. En esta era de redes sociales y búsqueda constante de validación externa, ¿no nos hemos convertido muchos en vanidosos modernos? Buscas constantemente likes, comentarios y aprobación. ¿Cómo afecta esto a tu felicidad real? El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Este personaje trágico pasaba sus días sentado frente a una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas, sumido en un silencio melancólico. Cuando el Principito le pregunta qué hace, el bebedor responde con brutal honestidad: bebo para olvidar. ¿Olvidar qué?, inquiere el Principito con genuina curiosidad. Olvidar que siento vergüenza, responde el bebedor con la mirada baja. ¿Vergüenza de qué?, insiste el Principito, tratando de comprender. Vergüenza de beber, concluye el bebedor, hundiéndose nuevamente en su silencio y su ciclo autodestructivo. Este doloroso círculo vicioso representa perfectamente las adicciones. El bebedor bebe para olvidar que siente vergüenza de beber, creando un ciclo interminable de sufrimiento autoinfligido. No puede detenerse porque la solución que ha encontrado para su problema es exactamente lo que causa su problema. Esta visita deja al Principito profundamente confundido y triste. No puede entender por qué alguien elegiría vivir de esa manera. Para un niño, las soluciones suelen ser simples: si algo te causa vergüenza, simplemente deja de hacerlo. Pero los adultos, a menudo quedamos atrapados en patrones de comportamiento autodestructivos, que parecen imposibles de romper. ¿En qué aspectos de tu vida estás atrapado en círculos viciosos similares? ¿Cómo podrías romper estos ciclos? El cuarto planeta pertenecía a un hombre de negocios, un personaje tan ocupado que ni siquiera levanta la mirada cuando el Principito llega. Está completamente absorto en contar estrellas y registrarlas en grandes libros de contabilidad. Ha estado haciendo exactamente lo mismo durante 54 años, sin tomarse un descanso, ni siquiera para dormir adecuadamente. Cuando finalmente reconoce la presencia del Principito, este le pregunta: ¿qué haces con todas esas estrellas que cuentas? El hombre de negocios responde con orgullo: las administro. El cuento y las recuento. Es difícil. Pero yo soy un hombre serio. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas?, pregunta el Principito, genuinamente intrigado. Me sirve para ser rico, responde el hombre de negocios como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Y de qué te sirve ser rico? Para comprar más estrellas, si alguien las descubre. Este intercambio revelador muestra la obsesión con la acumulación sin propósito. El hombre de negocios pasa toda su vida contando y poseyendo estrellas, pero nunca disfruta de su belleza, nunca las contempla realmente. Está tan ocupado tratando de poseerlas que ha olvidado por completo para qué sirven realmente: para ser admiradas, para guiar a los viajeros, para inspirar sueños. El Principito le hace notar: yo tengo una flor que riego todos los días. Tengo 3 volcanes que desollino cada semana. Es útil para mis volcanes y para mi flor que yo los posea. Pero tú no eres útil para las estrellas. Esta observación poderosa distingue entre posesión con responsabilidad y posesión vacía. El Principito posee cosas que cuida y que le devuelven belleza y propósito. El hombre de negocios posee por poseer, acumula por acumular, sin obtener verdadero beneficio de su posesión. ¿Estás acumulando cosas sin disfrutarlas realmente? ¿Cuántas de tus posesiones te poseen a ti en lugar de tú a ellas? ¿Qué diferencia hay entre tener algo con propósito y tener por tener? El quinto planeta era extraordinariamente pequeño. Apenas había espacio para una farola y un farolero.
El farolero tenía la tarea de encender la farola al anochecer y apagarla al amanecer. Un trabajo que originalmente tenía sentido, pero que se había vuelto absurdo porque el planeta ahora giraba cada vez más deprisa, completando una rotación cada minuto. Esto obligaba al farolero a encender y apagar la farola constantemente sin descanso, 60 veces por hora, 1440 veces al día. Buenos días, dice mientras enciende la farola. Buenas noches, dice un minuto después cuando la apaga. Y así continuamente, sin parar. Cuando el Principito le pregunta por qué no camina al ritmo de su planeta, para mantenerse siempre en el mismo lado respecto al Sol, lo que le permitiría descansar, el farolero responde: la consigna es la consigna. Buenos días, buenas noches. A pesar del absurdo de la situación, el Principito siente respeto por este personaje. Es el único que no me parece ridículo. Quizás porque se ocupa de otra cosa que no sea él mismo. El farolero cumple un propósito que va más allá de su beneficio personal, aunque ese propósito haya perdido su sentido original. El farolero sigue fielmente las órdenes que recibió hace mucho tiempo, cuando su planeta giraba más lentamente y su trabajo tenía más sentido. Ahora, atrapado en un sistema que ha cambiado, sigue cumpliendo su deber sin cuestionarlo, incluso a costa de su bienestar. ¿Qué rutinas sigues por inercia, aunque ya no tengan sentido? ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en un trabajo o situación que te agota pero que sigues haciendo por lealtad o costumbre? El sexto y último planeta antes de llegar a la Tierra estaba habitado por un geógrafo, un anciano que escribía enormes libros. A primera vista, parece el más sabio de todos los adultos que el Principito ha encontrado. El geógrafo explica con gran solemnidad que su trabajo es registrar mares, ríos, ciudades, montañas y desiertos, creando un conocimiento permanente sobre su mundo. Soy demasiado importante para pasear, explica con orgullo. No dejo mi despacho, pero recibo exploradores. Los interrogo y tomo nota de sus recuerdos. Entusiasmado, el Principito piensa que por fin ha encontrado una profesión que vale la pena. Sin embargo, cuando le pregunta al geógrafo sobre su propio planeta, descubre algo sorprendente. El geógrafo nunca ha explorado su mundo. Nunca ha salido de su escritorio para verificar si realmente hay montañas o ríos, donde sus libros dicen que deberían estar. No soy explorador, explica con desdén. Carezco totalmente de exploradores. No es el geógrafo quien va a contar las ciudades, los ríos, las montañas, los mares, los océanos y los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para andar paseando. Esta revelación impactante muestra la diferencia entre conocimiento teórico y experiencia vivida. El geógrafo representa a aquellos que acumulan información sin comprensión real, que conocen los hechos, pero no la esencia de las cosas. A pesar de tener libros llenos de datos, no sabe realmente nada sobre su propio mundo. Cuando el Principito le habla de su flor, el geógrafo responde que no registra las flores porque son efímeras. Esta respuesta entristece al Principito, quien comprende por primera vez que su preciosa rosa algún día desaparecerá. El geógrafo le explica que el efímero significa amenazado de próxima desaparición, una realidad que el Principito nunca había considerado. Es entonces cuando el geógrafo le recomienda visitar la Tierra, describiéndola como un planeta con buena reputación. Esta recomendación pone en marcha el siguiente capítulo del viaje del Principito, llevándolo finalmente a nuestro planeta, donde aprenderá las lecciones más importantes de todas. ¿Cuánto de tu conocimiento es teórico versus experiencial? ¿Estás realmente experimentando la vida o solo leyendo sobre ella? Estos 6 planetas, cada uno habitado por un adulto diferente, nos ofrecen un brillante comentario sobre la sociedad humana. A través de personajes aparentemente simples, Saint-Exupéry nos muestra nuestras propias contradicciones y absurdos, nuestra obsesión con el poder, nuestra vanidad, nuestras adicciones, nuestra avaricia, nuestra falta de adaptabilidad y nuestro conocimiento superficial. Lo más revelador es que ninguno de estos adultos parece feliz. Todos están atrapados en sus pequeños mundos,
incapaces de ver más allá de sus preocupaciones inmediatas. El rey no tiene a quien gobernar, el vanidoso no tiene a quien impresionar. El bebedor está atrapado en un ciclo de vergüenza, el hombre de negocios nunca disfruta de sus posesiones, el farolero nunca descansa y el geógrafo nunca explora. ¿Te identificas con alguno de estos personajes? ¿Cómo podrías liberarte de estas trampas que nos impiden ser felices? La llegada del Principito a la Tierra marca un punto crucial en su viaje. Después de visitar planetas habitados por un solo adulto, cada uno representando un aspecto particular de la condición humana, ahora se encuentra en un mundo vasto, poblado por miles de millones de personas. Este contraste es impactante para él, acostumbrado a la simplicidad de su pequeño asteroide. Lo primero que encuentra el Principito en la Tierra es una serpiente en el desierto. Este encuentro es significativo y lleno de simbolismo. La serpiente le habla con enigmas, diciéndole, puede llevarte más lejos que un navío, sugiriendo su poder para devolver a las personas a la tierra de donde salieron. Este misterioso comentario presagia el eventual regreso del Principito a su planeta. Continuando su exploración, el Principito se encuentra con una flor en el desierto, a quien le pregunta dónde están los hombres. La flor le responde que los hombres son escasos, que son llevados por el viento y que carecen de raíces, una observación profunda sobre la naturaleza errante y desarraigada de los seres humanos. Después, el Principito escala una montaña, esperando ver toda la tierra desde su cima. Sin embargo, solo encuentra un eco que repite sus palabras. Este momento simboliza la soledad de su búsqueda, como a veces nuestras preguntas más importantes solo nos devuelven nuestras propias voces, sin respuestas claras. El Principito continúa su viaje y encuentra un camino que lo lleva a un jardín lleno de rosas, idénticas a la rosa que dejó en su planeta. Este descubrimiento es devastador para él. Había creído que su rosa era única en todo el universo, pero ahora ve miles exactamente iguales. Se sienta en la hierba y llora, pensando que su flor lo había engañado cuando se jactaba de ser única, cuando en realidad era solo una rosa común entre muchas otras. Es en este momento de profunda tristeza, ocurre el encuentro más transformador de todo el libro. El Principito conoce al zorro. Este personaje sabio y misterioso le enseñará la lección más importante de toda la historia, una enseñanza que cambiará para siempre su comprensión del amor y las relaciones. Cuando el Principito ve al zorro por primera vez, le pide, ven a jugar conmigo, estoy tan triste. El zorro responde con una frase crucial, no puedo jugar contigo, no estoy domesticado. Intrigado, el Principito pregunta, ¿qué significa domesticar? La respuesta del zorro contiene una de las enseñanzas más profundas de todo el libro. Domesticar significa crear lazos. Para mí, no eres todavía más que un niño parecido a 100.000 niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a 100.000 zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad del uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Esta explicación ilumina al Principito, quien comienza a entender el vínculo especial que tenía con su rosa. El zorro continúa explicando, mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un pato. Pero, si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y, además, mira. ¿Ves, allá, los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste, pero tú tienes cabellos de color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. Estas palabras poéticas explican cómo el amor transforma nuestra percepción del mundo.
Cuando amamos a alguien, las cosas ordinarias se vuelven extraordinarias, porque nos recuerdan a esa persona. Un color, un sonido, un paisaje, pueden adquirir un significado completamente nuevo y especial. El zorro le pide al Principito que lo domestique, que crea un vínculo con él. Le explica que debe ser paciente, que debe sentarse primero lejos, en la hierba, y acercarse un poco cada día. Es un proceso que requiere tiempo y constancia, no puede hacerse de golpe. Durante varios días, el Principito visita al zorro, sentándose cada vez un poco más cerca. Finalmente, logran crear un lazo especial entre ellos. Cuando llega el momento de la despedida, el zorro le revela al Principito su secreto más valioso. He aquí mi secreto. Es muy simple, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta frase, posiblemente la más memorable de todo el libro, encierra la esencia del mensaje de Saint-Exupéry. En un mundo obsesionado con lo visible, con las apariencias, con lo material, el zorro nos recuerda que las cosas más importantes, el amor, la amistad, la lealtad, la confianza, no pueden verse con los ojos físicos. Solo podemos percibirlas con nuestro corazón, con nuestra sensibilidad emocional. El zorro continúa, el tiempo que perdiste por tu rosa, hace que tu rosa sea tan importante. Con estas palabras, el Principito comprende finalmente lo que hace única a su rosa. No es su apariencia, pues hay miles de rosas idénticas en la tierra. Lo que la hace especial es el tiempo que él ha invertido en cuidarla, los momentos compartidos, las dificultades superadas juntos. Es la historia que han construido, lo que crea el vínculo irrompible entre ellos. El zorro añade, los hombres han olvidado esta verdad. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre. Después de su encuentro con el zorro, el Principito continúa explorando la tierra. Se encuentra con un guardavía, que controla los trenes llenos de personas que van y vienen, sin saber exactamente a dónde se dirigen o qué buscan. Solo los niños saben lo que buscan, observa el Principito, viendo cómo las personas adultas están atrapadas en una rutina sin sentido, persiguiendo metas que ni siquiera comprenden. Luego conoce a un comerciante que vende píldoras que quitan la sed. Según el comerciante, estas píldoras ahorran 53 minutos a la semana que de otro modo se gastarían bebiendo agua. El Principito responde con una sabiduría sorprendente: yo, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy lentamente hacia una fuente de agua fresca. Esta simple respuesta desmonta toda la lógica del ahorro de tiempo de la sociedad moderna, recordándonos que a veces lo importante no es ahorrar tiempo, sino disfrutarlo plenamente. Estos encuentros adicionales refuerzan las lecciones que el Principito ha ido aprendiendo. Las personas adultas están obsesionadas con cosas que no tienen verdadero valor, persiguen eficiencia en lugar de significado, y han olvidado cómo ver el mundo con asombro y apreciar los momentos simples. ¿Cuántas veces has buscado ahorrar tiempo solo para desperdiciarlo después? ¿Qué momentos sencillos pero significativos estás dejando de experimentar por la prisa? El Principito ha pasado un año en la Tierra cuando se da cuenta de que debe regresar a su planeta, a su rosa. La responsabilidad hacia lo que ha domesticado, como le enseñó el zorro, lo llama de vuelta. La flor que dejó atrás ahora tiene un significado completamente nuevo para él. No es una rosa cualquiera, sino su rosa, única en todo el universo por el vínculo que comparten. Sin embargo, hay un problema: su cuerpo es demasiado pesado para llevarlo de regreso a las estrellas. No puede volar por sí mismo hasta su pequeño planeta. Es aquí donde reaparece la serpiente del desierto, que conoció al principio de su visita a la Tierra. La serpiente le ofrece su ayuda: a quien toco, le devuelvo a la tierra de donde salió. El Principito comprende que la serpiente habla de su veneno mortal, que liberará su espíritu del peso de su cuerpo. Este momento es profundamente simbólico y ha sido interpretado de muchas maneras. La serpiente representa la muerte, pero no como un final aterrador, sino como una transición, un pasaje a otro estado de existencia. El Principito no teme a esta transición,
porque sabe que le permitirá regresar a su amada Rosa. Al acercarse el primer aniversario de su llegada a la Tierra, el Principito se encuentra nuevamente con el piloto, quien ha logrado reparar su avión, pero se ha quedado sin agua en el desierto. Juntos caminan bajo las estrellas buscando un pozo, una búsqueda tanto literal como metafórica. Es una búsqueda de renovación, de vida, de conexión con lo esencial. Caminando en silencio a través del desierto, el piloto carga al pequeño príncipe en sus brazos. Cuando está cansado, puede sentir el corazón del niño latiendo como el de un pájaro herido. Finalmente, encuentran un pozo antiguo con una polea chirriante, que parece cantar cuando extraen el agua. El agua fresca es descrita como algo más que simple agua. Es una conexión con las estrellas, un regalo del esfuerzo, un alimento para el corazón. Los hombres de tu tierra, dice el Principito, cultivan 5000 rosas en un mismo jardín, y no encuentran lo que buscan. Y, sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Lo que buscan no se encuentra con los ojos. Durante esta noche bajo las estrellas, el Principito revela al piloto su plan de regresar a su planeta. Mañana hará 1 año de mi caída en la Tierra. Caeré muy cerca de donde aterricé. El piloto comprende con horror lo que el Principito está planeando. Intenta disuadirlo, pero el pequeño príncipe ha tomado su decisión. Le explica que su cuerpo es como una vieja cáscara que dejará atrás. No es triste, dice, es demasiado pesado para llevarlo conmigo. Pero estará ahí, como las viejas cáscaras de las serpientes. ¿Has experimentado alguna vez una pequeña muerte metafórica para renacer de otra forma? ¿Qué cáscaras viejas necesitas abandonar para evolucionar? La noche antes de su partida, el Principito consuela al piloto. Tú mirarás, por la noche, las estrellas. Mi casa es demasiado pequeña para que yo te señale dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas. Y añade una idea bellísima, y, además, te haré un regalo. Le explica que, para algunas personas, las estrellas son simples puntos de luz. Para otros son problemas a resolver. Para el hombre de negocios son oro, pero todas esas estrellas callan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. Cuando mires al cielo, por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. El momento de la despedida llega. En un claro en el desierto, la serpiente aguarda. El Principito, con un último gesto de valentía, permite que la serpiente lo muerda en el tobillo. Cae suavemente, sin ruido, sobre la arena. El piloto, con el corazón destrozado, recoge el pequeño cuerpo y lo lleva consigo. No hay sangre, no hay herida visible. Como el Principito había dicho, su cuerpo era simplemente una cáscara que dejó atrás, mientras su espíritu regresaba a las estrellas, a su planeta, a su rosa. Este final, aparentemente triste, en realidad contiene un mensaje hermoso sobre la continuidad de la vida, sobre cómo aquellos que amamos nunca nos dejan completamente. Como el Principito le dijo al piloto, cada vez que mire las estrellas, recordará a su amigo, y será como si todas las estrellas rieran para él. El piloto regresa a la civilización y cuenta esta historia años después. Nos dice que siempre mira el cielo estrellado, preguntándose si el Principito ha regresado felizmente a su planeta, si la oveja que le dibujó ha comido o no la rosa. A veces las estrellas ríen para él, y otras veces llora suavemente, porque algo mágico ha entrado en su vida que no puede expresar con palabras. Al final del libro, Saint-Exupéry nos pide que, si alguna vez visitamos el desierto de África y encontramos este lugar, nos detengamos bajo las estrellas. Si entonces un niño se nos acerca, si tiene cabellos de oro, si no responde a nuestras preguntas, pero ríe, adivinemos quién es. Y nos pide que le escribamos rápidamente que el Principito ha regresado. Ahora que hemos recorrido la historia completa del Principito,
Exploremos las lecciones más profundas que podemos extraer de esta obra maestra y cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Una de las lecciones más poderosas del Principito es el contraste entre la perspectiva infantil y la adulta. Saint-Exupéry no idealiza ingenuamente la infancia, sino que nos muestra cómo los niños poseen una claridad de visión que los adultos hemos perdido en nuestro proceso de maduración. Los niños ven más allá de las apariencias, utilizando su imaginación para completar lo que no está a simple vista. Como adultos, hemos perdido esta capacidad. Nos obsesionamos con lo práctico y lo útil, perdiendo de vista lo bello y lo significativo. Como el hombre de negocios, que cuenta estrellas sin jamás contemplarlas. Nos dejamos atrapar por las apariencias y los símbolos de estatus, como el vanidoso que solo existe para ser admirado. Creamos sistemas y rutinas que eventualmente nos controlan, en lugar de servirnos, como el farolero atrapado en un ciclo interminable. Buscamos escapar de nuestras responsabilidades y de la realidad, como el bebedor que bebe para olvidar que siente vergüenza de beber. Nos volvemos rígidos en nuestras perspectivas, como el geógrafo que se niega a explorar el mundo que pretende conocer. El piloto, gracias a su encuentro con el Principito, logra recuperar algo de esa visión clara que tenía en su infancia. Vuelve a dibujar, vuelve a usar su imaginación, vuelve a ver con el corazón en lugar de solo con los ojos. ¿De qué manera podrías recuperar esa mirada infantil en tu vida diaria? ¿Qué te impide ver el mundo con asombro nuevamente? La relación entre el Principito y su rosa representa uno de los mensajes más profundos del libro, el valor incalculable de las relaciones auténticas. En nuestra era digital, donde podemos conectar con miles de personas, pero sentir una soledad profunda, esta lección adquiere una relevancia especial. El proceso de domesticación que describe el zorro nos enseña que crear vínculos auténticos requiere tiempo, no se pueden crear relaciones profundas instantáneamente. Necesitan tiempo para desarrollarse y fortalecerse. Implica rituales y rutinas compartidas. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Los rituales compartidos crean un sentido de continuidad y anticipación. Necesita atención consciente. El zorro le pide al Principito que se acerque gradualmente, día tras día. Esta atención deliberada contrasta con la atención dividida, que caracteriza muchas de nuestras interacciones modernas. Transforma nuestra percepción del mundo. Una vez domesticado, el mundo ordinario se vuelve extraordinario, porque nos recuerda a las personas que amamos. Crea responsabilidad. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Las relaciones auténticas implican compromiso y responsabilidad mutua. ¿Cuánto tiempo de calidad dedicas a las personas importantes en tu vida? ¿Cuántas de tus relaciones son verdaderamente únicas en el mundo? Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Esta frase del zorro desafía directamente nuestra cultura de relaciones desechables, donde el compromiso se ve como una limitación en lugar de una fortaleza. El amor genuino conlleva responsabilidad, como vemos en la relación del Principito con su rosa. No es una carga impuesta externamente, sino que nace, naturalmente, del vínculo creado entre ambos. Permanece incluso en momentos difíciles. Aunque la rosa es vanidosa y complicada, el Principito siente responsabilidad hacia ella. Se equilibra con la libertad personal. El Principito dejó su planeta para explorar, pero siempre con la intención de regresar. Incluye aceptar las imperfecciones del otro. Tanto el Principito como su rosa tienen fallos y cometen errores, pero su vínculo trasciende estas imperfecciones. La responsabilidad nacida del amor se extiende más allá de nuestras relaciones personales. También se aplica a nuestras responsabilidades hacia la comunidad, hacia el planeta, hacia los más vulnerables. Como nos muestra el Principito, con su cuidado meticuloso de su pequeño planeta, todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro entorno. ¿Hay alguien en tu vida por quien te sientas genuinamente responsable? ¿De qué manera podrías honrar mejor tus compromisos con los demás? Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
Esta frase encierra la esencia filosófica de la obra. En un mundo cada vez más visual y superficial, nos recuerda que lo más valioso no puede verse con los ojos físicos. El valor único de las personas que amamos no reside en su apariencia, sino en la historia compartida y los vínculos creados. La amistad verdadera no puede medirse ni fotografiarse, solo puede sentirse. El significado detrás de las cosas simples, como el dibujo de la casa con la oveja dentro, requiere imaginación y sensibilidad para ser apreciado. La transformación interior que experimentamos a través de nuestras relaciones y experiencias no es visible externamente, pero cambia fundamentalmente quiénes somos. Cuando aprendemos a ver con el corazón, nuestra experiencia del mundo se transforma. Las relaciones se vuelven más profundas, valorando a las personas por sus cualidades invisibles, su bondad, su lealtad, su autenticidad. Las experiencias cotidianas adquieren mayor riqueza y significado. El éxito se redefine, enfocándonos en cultivar una sensación interna de propósito y contribución. Las dificultades se perciben como oportunidades para el crecimiento, no como obstáculos. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la complejidad y el consumismo, El Principito nos ofrece una visión alternativa, una vida centrada en lo esencial, despojada de lo superfluo. El Principito vive en un pequeño planeta con pocas posesiones, pero una vida rica en significado. En contraste, los adultos, que encuentra están atrapados en sistemas complicados de su propia creación, todos infelices a pesar de sus aparentes logros o posesiones. Para aplicar esta filosofía de simplicidad, desconecta regularmente de la tecnología. Como el Principito, que contempla las estrellas sin distracciones, dedica tiempo a estar plenamente presente. Simplifica tu espacio físico. Considera si cada objeto que posees realmente añade valor a tu vida o simplemente ocupa espacio. Cultiva rituales sencillos pero significativos. El Principito tiene rituales diarios, como limpiar sus volcanes y cuidar de su rosa. Enfócate en experiencias, no en posesiones. El Principito disfruta de las puestas de sol, no de acumular cosas. Reevalúa tus verdaderas necesidades. ¿Cuántas de las cosas que crees que necesitas son realmente necesidades y cuántas son deseos creados por la presión social? El Principito no es solo un cuento infantil, es una guía poderosa para vivir mejor en un mundo que ha perdido de vista lo que realmente importa. A través de personajes aparentemente simples, Saint-Exupéry nos ha regalado lecciones atemporales. Quizás la mayor lección es la importancia de mantener un equilibrio entre nuestra naturaleza adulta y nuestro espíritu infantil. Ser prácticos, sin volvernos cínicos, realistas sin volvernos insensibles, maduros sin volvernos rígidos. ¿Qué lección del Principito resonó más contigo? ¿Cómo la aplicarás en tu vida? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Fue el encuentro con el zorro y su lección sobre los vínculos? ¿La relación con la rosa y el aprendizaje sobre el amor? ¿O quizás la crítica al mundo adulto y sus prioridades equivocadas? Comenta abajo tu respuesta y comparte este vídeo con alguien a quien quieras recordarle que lo esencial es invisible a los ojos. Si quieres que analice otro libro en el próximo vídeo, escribe el título en los comentarios. Las 3 obras más solicitadas entrarán en nuestra próxima votación. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis literarios. Publicamos nuevo contenido cada semana. Recuerda que, como dijo el zorro, solo se ve bien con el corazón. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta el próximo vídeo.